buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí en el ciclo lorquiano, en Tole Tole, en la quinta edición virtual esta vez, que también nos posibilita, nos da la posibilidad de contar con participantes de otros países. Esta vez tenemos el honor y la gran alegría de presentar a la profesora Rosana Ferrando Mateu, que es de España. Y la profesora va a dar una conferencia titulada Identidades tras la máscara, hacia una búsqueda del yo en el público, de Federico García Lorca. Bueno, habíamos escuchado una participación de la profesora en el Congreso de Teatro por la Identidad, que se hizo hace unos meses, también sobre el público, muy interesante, muy buena. Así que bueno, le pedimos si quería participar y bueno, muy amablemente, generosamente aceptó la invitación. Así que bueno, les voy a presentar a la profesora, que es doctora por la Universidad Jaume I de Castelló en el programa de Lenguas Aplicadas, Literatura y Traducción. Defendió su tesis doctoral, El surrealismo en el teatro de vanguardia de Federico García Lorca, El público y Comedia sin título, en noviembre del 2020. Realizó entre 2014 y 2015 el máster en Humanidades, Arte, Literatura y Cultura Contemporánea en la Universidad Oberta de Cataluña de Barcelona. Se graduó en 2014 en Historia y Patrimonio en la Universidad Jaume I de Castelló de la Plana. Ha publicado diferentes artículos en revistas de investigación y capítulos de libros académicos. Una muestra de ello es en 2020 el capítulo Influencias americanas en el teatro de Lorca, el caso del público, en Americanista, Singularidad versus Universalidad. También son numerosas las comunicaciones presentadas en diferentes congresos internacionales centradas en los temas principales de su tesis, el surrealismo, el teatro y Federico García Lorca. Bueno, los dejamos con la profesora. Después de la conferencia va a haber la posibilidad de hacer preguntas por el Facebook, que Gonzalo Pérez y Daniel David nos van a hacer el favor de pasarlas por aquí. Así que bueno, sin más, los dejamos con la profesora Rosana Ferrando Mateu. Muchas gracias, profesora. Gracias. Voy a compartir. Buenas tardes. Antes que nada, me gustaría felicitar a los organizadores de la quinta edición del ciclo lorquiano en el espacio Tole Tole Teatro y agradecer formar parte de este encuentro. La siguiente comunicación titulada Identidades tras la máscara, hacia una búsqueda identitaria del yo en el público, de Federico García Lorca, forma parte de mi tesis doctoral El surrealismo en el teatro de vanguardia de Federico García Lorca, el público y Comedia sin título, defendida en noviembre del 2020. El público de Federico García Lorca es una obra teatral vanguardista, perteneciente a su ciclo surrealista. Los textos lorquianos inscritos dentro de este ciclo corresponden mayoritariamente al periodo comprendido entre 1928 y 1931. Este ciclo lo podemos dividir en dos etapas marcadas por su viaje a Nueva York y La Habana. La primera etapa, anterior a su viaje a Nueva York, en la que ya manifiesta un primer contacto con ese nuevo estilo que desarrollará en su ciclo neoyorquino, abarca la redacción de los diálogos en 1925 y los poemas en prosa en 1927 y 1928. Y la segunda etapa contiene el poemario Poeta en Nueva York de 1929-1930, el guión cinematográfico Viaje a la Luna de 1929 y el teatro irrepresentable El público de 1930 y Así que pasen 5 años de 1931. También debemos incluir en este periodo la obra teatral inconclusa Comedia sin título, escrita años más tarde, entre 1935 y 1936. Nos situamos en 1929, cuando su amigo y profesor, Fernando de los Ríos, le propone que le acompañe durante su viaje a América. Un viaje que tuvo una duración de un total de 12 meses, de los cuales pasó 9 en Estados Unidos, de
junio de 1929 a marzo de 1930, y 3 en Cuba, de marzo a junio de 1930. De esta aventura transatlántica nació el poemario Poeta en Nueva York, 2 obras teatrales, Así que pasen 5 años y El público, y muchas ideas nuevas. Lorca inicia su gran aventura de ultramar en un estado melancólico, debido a una crisis afectiva y profesional. Acaba de sufrir el fracaso amoroso con su amigo, el escultor Emilio Lagrén, y siente el distanciamiento de su amigo íntimo, Salvador Dalí. Profesionalmente no puede gozar del éxito clamoroso del romancero gitano, ya que la popularidad del poemario amenazaba de tildarle de poeta regional con el mito de la gitanería. A su llegada a Nueva York, se instala en la Universidad de Columbia y después de pasar una primera fase de acomodarse, por indicación de su maestro, se matricula a los cursos de inglés para extranjeros e ingresó como estudiante en la Escuela de Verano de la Universidad de Columbia, pero sin ninguna aplicación. Cuando acaba las clases, acepta la invitación de Philip Cumming para viajar en agosto a Vermont. En septiembre visitará a Ángel del Río y semanas más tarde a Federico de Onís en sus respectivas casas de campo. En otoño, a su regreso a Nueva York, empieza su verdadera vida social. Mantuvo encuentros con Dámaso Alonso, León Felipe, Ignacio Sánchez Mejía, Encarnación López, la argentinita, entre muchos otros intelectuales, escritores y periodistas. La experiencia neoyorquina le proporcionó el contacto con una sociedad cosmopolita muy diferente a la sociedad española que había dejado atrás. Descubrió la noche neoyorquina, con sus clubs nocturnos, el teatro chino, la revista negra, el jazz, los espectáculos de Broadway, quedando impresionado por la gran variedad y propuestas nuevas en el mundo teatral. Todo ello cambiará sus ideas sobre el teatro, en cuanto a la organización del teatro mismo como empresa y como espectáculo. En los años 20, la ciudad de Nueva York era considerada la más moderna del mundo, con una arquitectura inmensa que demostraba el progreso neoyorquino y la agresividad del mundo financiero. Durante los meses en los que vivió en Nueva York, pudo observar la construcción del edificio Chrysler y quedó absorto ante el ritmo de las obras urbanísticas y el movimiento constante. Le impresionó el orden dentro de una ciudad caótica, ya que Nueva York fue construida con una estructura cuadriculada y sus calles y avenidas estaban indicadas con números, muy diferentes a las ciudades españolas. Lorca admira la modernidad, la velocidad, la riqueza de razas y religiones en Nueva York, pero a su vez se horroriza por esa ciudad cruel y violenta. La noción de aislamiento y de soledad en medio de la multitud provoca una preocupación en Lorca y observa cómo ese aislamiento emerge de la metrópolis y de ese tráfico incesante de movimiento de gente, dinero y poder. Durante el otoño visita Wall Street y tuvo la posibilidad de conocer el mundo cruel del centro de negocios financieros, la bolsa, los bancos y los grandes rascacielos de oficinas. El 29 de octubre fue testigo del Martes Negro, el crack de la bolsa de Wall Street. El trágico acontecimiento del mundo del dinero sirvió para reforzar la aversión de Lorca hacia el capitalismo. También le fascinó la variedad de razas y de religiones que convivían en la ciudad. Le sorprendió la tolerancia que se practicaba en los Estados Unidos. El choque entre las dos culturas, la estadounidense y la hispana, causa un importante impacto para Lorca. Se siente extranjero en un lugar y sufre la ausencia de la lengua materna. En compañía de los hispanohablantes, se movía con mayor soltura que entre los que hablaban solamente el inglés. No logró superar las dificultades de la lengua. A pesar de todas las intenciones y el esfuerzo de muchas personas, el dominio del inglés, adquirido por García Lorca durante su estancia en Nueva York, fue mínimo. Pero su don musical y su carisma personal no le impidieron relacionarse con la gente.
Las primeras impresiones de Nueva York están llenas de entusiasmo y las descripciones del lugar y de la gente americana son positivas. En su primera carta desde Nueva York dirigida a su familia el 28 de junio, expondrá la grandiosidad de la ciudad. La llegada a esta ciudad anonada, pero no asusta. A mí me levantó el espíritu ver cómo el hombre con ciencia y con técnica logra impresionar como un elemento de naturaleza pura. Es increíble, el puerto y los rascacielos iluminados, confundiéndose con las estrellas. Las miles de luces y los ríos de autos te ofrecen un espectáculo único en la tierra. Nueva York es alegrísimo y acogedor. La gente es ingenua y encantadora. Lorca quería ofrecer a su familia una visión positiva de su estancia americana. En los mensajes enviados a algunos de sus amigos más íntimos, como eran Rafael Martínez Nadal y Carlos Morla Lynch, también ocultaba sus verdaderos sentimientos. Esos sentimientos ocultos y oscuros aflorarán en los poemas de Poeta Nueva York. Fue un gran observador social y en sus visitas al barrio de Harlem pudo comprobar las diferencias sociales entre clases, denuncia que mostró en varios de sus poemas que recopiló en Poeta Nueva York. Lorca se solidarizó con los negros norteamericanos, no solo desde un plano social, sino también por la música. Encontró ciertas semejanzas entre el jazz y el flamenco. Sus primeras composiciones con temática de los negros fueron El Rey de Harlem y Norma y Paraíso de los Negros. Incluso durante la visita a Coney Island observa el comportamiento de los norteamericanos durante su tiempo de ocio y allí descubrirá el ciclorama Viaje a la Luna, que inspirará su único guión cinematográfico homónimo. Durante los 9 meses de estancia neoyorquina, logró superar su crisis de la que había huido de España, consolidó su personalidad, forjó su nuevo estilo surrealista y reforzó su compromiso social. Antes de regresar a España, visitó La Habana, por invitación del etnólogo y antropólogo cubano Fernando Ortiz, presidente de la institución hispano-cubana, para impartir una serie de conferencias por varias de sus sedes urbanas. La estancia cubana le permite recuperar su lengua. Como hemos dicho en Nueva York, el idioma siempre le fue una barrera para conocer a más gente. Lorca, en La Habana, se siente como en España, ya que el espacio urbanístico es muy similar al español. La Habana que descubre Federico no tiene nada que ver con la ciudad neoyorquina y las miserias de Harlem. Las situaciones grandilocuentes y materialistas de la sociedad de Nueva York hicieron nacer una visión surrealista del sufrimiento que podía sentir de la ciudadanía norteamericana. En cambio, la agresividad de Nueva York se vuelve gozo en La Habana. En una carta dirigida a su familia el 8 de marzo de 1930, dirá: La Habana es una maravilla, tanto la vieja como la moderna. Es una mezcla de Málaga y Cádiz, pero mucho más animada y relajada por el trópico. El ritmo de la ciudad es acariciador, suave, sensualísimo y lleno de un encanto que es absolutamente español, mejor dicho, andaluz. La Habana es fundamentalmente española, pero de lo más característico y más profundo de nuestra civilización. Yo, naturalmente, me encuentro como en mi casa. Durante su estancia cubana, 3 fueron los círculos en los que transcurrió su vida privada. El primero fue el matrimonio español de Antonio Quevedo y María Muñoz. El segundo círculo, entre los 4 hermanos Loinaz del Castillo, Carlos Manuel, Dulce María, Enrique y Flor, que le abrieron las puertas de su casa, que para Lorca sería la casa encantada, y fascinado por ese ambiente, se convirtió en visitante asiduo del lugar. En aquella casa Lorca escribió El Público, algunos de los poemas de Poeta Nueva York y fragmentos de Yerma y Doña Rosita la Soltera. Y en el tercer círculo de amistades se encontraban los más íntimos, que fue el grupo formado por el joven poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón y sus amigos españoles, el musicólogo Adolfo Salazar y el pintor Gabriel García Maroto, con los que quien descubrió la noche habanera. Con ellos conoció la intensidad de la noche marginal habanera, visitó los bares nocturnos del puerto,
zona poco virtuosa con rincones solitarios y penumbrosos. Lorca se acercó al ambiente teatral de la ciudad, donde entonces florecía el género de variedades. Con ellos visitó por primera vez el popular Teatro Alhambra, solo para hombres, lugar que frecuentaban con asiduidad. El teatro cubano y el descubrimiento del mundo dramático en el Teatro de la Alhambra constituyen una de las bases en la inspiración del artista. En el público se puede rastrear expresiones de origen cubano en el cuadro tercero, donde el director dirá: "Yo soy la Dominga de los Negritos", en alusión a una famosa bailarina cubana citada por Rubén Darío en Prosas profanas en 1892, la Negra Dominga. En el poema ilustra el tema de la prostitución y que seguramente Lorca oyó relatar historias en La Habana. Entre sus mejores sorpresas estuvo el haber conocido en La Habana a Eduardo Sánchez de Fuentes, autor de la habanera Tú. Se sintió hipnotizado por esta nueva música para Lorca, el son cubano, inspiración que vemos reflejada en su poema Son de Negros en Cuba, que incluye al final del poemario Poeta en Nueva York. Fue un gran descubrimiento y llegó a ser un excelente conocedor de sones y soneros. Entabló amistad con viejos y jóvenes soneros. Esa música estaba por todas partes. Sin embargo, su principal centro difusor se localizaba en las famosas fritas. Este era su lugar preferido y en el que concluían casi todas sus noches habaneras. Las llamadas fritas de Marianao, una hilera de cabaretuchos ya desaparecidos, situados frente al parque de diversiones de la Quinta Avenida, y que debían el nombre por el que se les conocía a numerosos expendios de frituras emplazados en la acera. Entre aquellos bares donde mejor se sintió Lorca fue en el bar de Chori, dueño de uno de los establecimientos montados allí. Los sones escenificados en este bar atrajo a gran número de público durante varias décadas. Durante su estancia consigue romper completamente sus ataduras sociales y culturales, dejándose llevar de la libertad, de los colores, de la luz y de los sonidos que descubrió en Cuba. Lorca encontró en las ciudades cubanas la cercanía de la tierra andaluza y en su ambiente y en su naturaleza la presencia de lo surreal. Durante los días que pasó en La Habana, empezó a escribir El Público. Prueba de ello son las cuartillas utilizadas del Hotel La Unión de La Habana para los primeros actos y los mismos testimonios de los hermanos Loynaz sobre las lecturas que realizó en su casa. El manuscrito lo finalizó ya a su regreso a España, fecha que viene dedicada al final del mismo, el 22 de agosto de 1930. La obra teatral El Público aborda diversos temas, como son la relación del teatro dentro del teatro, la identidad del yo, la máscara y la verdad. De entre esos temas, dos son fundamentales: la verdad encima del escenario y el no sometimiento al gusto del gran público. Para ello, el autor construye la oposición entre el teatro al aire libre y el teatro bajo la arena, el teatro convencional frente al verdadero teatro. El texto del Público se caracteriza por la fragmentariedad de escenas. La historia se divide en dos secuencias principales: el teatro al aire libre y el teatro bajo la arena, siendo dos espacios opuestos entre sí. Y estas, a su vez, en secuencias menores: el cuarto del director, la ruina romana, el muro de arena, el sepulcro de Julieta, la cama del desnudo rojo, los arcos y escaleras de un gran teatro, entre otras. En El Público, Lorca elimina la linealidad del argumento por la simultaneidad de acciones, característica típica del cine en el que existe más libertad para el manejo de distintos niveles y tiempos. En la obra existe una atemporalidad y se pierde el sentido durativo del tiempo. El espacio teatral no está limitado exclusivamente al escenario, facilitando así que la realidad forme parte de la representación. Lorca busca que la sociedad se vea reflejada en la representación e incluso que el propio espectador forme parte de ella.
En el público, Federico García Lorca busca a través de sus personajes la verdadera identidad que la mayoría esconde detrás de la máscara y del traje. En esta búsqueda, los personajes, mediante una serie de metamorfosis, irán mostrando la realidad oculta en el teatro al aire libre. Lorca se ayuda del efecto de las metamorfosis de sus personajes para encontrar la verdad, siendo esta búsqueda uno de los temas principales de la obra. Esta verdad viene escondida detrás de las máscaras, que provocan una falsificación de la realidad inmediata. Por eso los personajes van desprendiéndose de las mismas, con la ayuda de las diferentes transformaciones que van sucediendo durante la obra. Todas ellas se revelan cuando atraviesan el biombo. Son numerosos los personajes que al atravesar el biombo sufren metamorfosis. El biombo es un elemento fundamental en el público, que está presente en gran parte de la obra. Lorca lo introduce para comunicar el teatro al aire libre y el teatro bajo la arena. El biombo tiene la virtud de descubrir la verdadera personalidad de aquel que lo atraviese. Por un lado, facilita a los diferentes personajes a desprenderse de la máscara que de manera voluntaria o forzada, al atravesarlo, eliminarán las diferentes máscaras que poseen, mediante transformaciones o metamorfosis. Estas transformaciones también ayudan a que el teatro al aire libre se convierta en el teatro bajo la arena. La verdadera naturaleza de los personajes se encuentra oculta tras la máscara, en un mundo de apariencias. Al atravesar el biombo, quien lo cruza es capaz de descubrir la personalidad que oculta, al desprenderse de las máscaras y despojarse de los trajes de falsedad y ocultamiento. Esta serie de transformaciones facilitará el descenso hacia el interior de cada uno. Cuanto más profundo sea este descendimiento, más cerca del subconsciente del autor nos encontraremos. Toda la obra del público gira en torno a un personaje principal, el director. Lorca nos presenta una realidad confusa, difícil de delimitar, ya que toda la acción podría estar ocurriendo en la mente del director, siendo un sueño, una pesadilla, incluso el delirio antes de la muerte del propio personaje. Por sus acciones y pensamientos también podemos considerar el personaje del director como un alter ego del propio Federico García Lorca. El director, protagonista del drama, es un hombre con un doble problema, el individual y el social. Individualmente, el director tiene un conflicto de identidad amorosa. Renunciar a la condición de un amor heterosexual con Elena y poder tener un hijo, u ocultar su verdadero sentimiento homosexual. En el ámbito social y colectivo, el director debe abandonar su teatro convencional, el teatro al aire libre, y sustituirlo por un teatro vanguardista, el teatro bajo la arena. Estos conflictos provocarán que el director sea el personaje que más metamorfosis experimenta durante la obra. Él atravesará el biombo y en cada cruce sufrirá una metamorfosis, acercándose a su verdadera identidad. Cuando más se libere de las normas establecidas por la sociedad, más libre se sentirá y más cerca de la autenticidad se encontrará. Según avance el drama, el director se sentirá menos atado e irá descubriendo su verdadera identidad y también más próximo a las nuevas ideas acerca de un teatro renovador. En un principio, el director no quiere comprometerse y presenta un teatro realista y al gusto del público, pero poco a poco sus cambios no solo los mostrará en su personalidad e identidad, sino que también se encuentra con fuerzas para arriesgar y transformar el teatro, enfrentándose al modelo imperante hasta el momento, al presentar una propuesta innovadora y diferente. Un cambio desde dentro del teatro, aun teniendo miedo al fracaso económico y de público. El director expondrá sus miedos a liberarse de esa máscara que toda persona utiliza para ocultar su verdadera identidad. Al inicio de la obra se resiste a esas transformaciones y, viéndose acorralado por el hombre uno, pedirá ayuda a Elena, que es la referencia de lo normativo, lo socialmente correcto y aceptado, lo más cercano a todas las máscaras de las que debe desprenderse el director.
El hombre 1 obliga al director a cruzar el biombo y de este modo sincerarse. Quiere que reconozca su secreta homosexualidad, ya que de nada sirve seguir autocensurándose y convocar a Elena para seguir oculto tras la máscara y el teatro convencional. El juego de la verdad ya no tiene vuelta atrás y se impone. Elena representa a la mujer que amaba al director cuando éste solo dirigía el teatro al aire libre, cuando todo era más superficial y falso, ocultando todos los seres debajo de una máscara tras otra, sin reconocerse a uno mismo ni al otro. Por eso, cuando el director tiene miedo a quitarse la máscara, pide auxilio gritando su nombre. Este personaje entra en escena desde el principio de la obra. Viste de griega, lleva cejas azules, el cabello blanco y los pies de yeso. El vestido abierto totalmente por delante deja ver sus muslos cubiertos con apretada malla rosa. En la acotación la describe con su vestimenta clásica y marmórea, con sus pies calzados de yeso que la inmovilizan, provocando rigidez y falta de libertad, como si se tratara de una escultura clásica. Es un personaje que es reclamado en diferentes momentos de la obra, cuando los personajes, el director, la figura de Cascabeles, el hombre 3, se sienten incómodos en situaciones extremas en las que están a punto de descubrir su verdadera identidad y ante el miedo de desprenderse de la máscara piden ayuda a Elena, que encarna a la mujer en su faceta más negativa. La figura de Elena personifica todo aquello característico de lo femenino que va tras el hombre sin clara identidad. Temida por el emperador, Elena aparece en escena en el cuadro primero. Se dirige al hombre 3 y señalando al director del teatro le dice: «Vete con él y confiésame ya la verdad que me ocultas. No me importa que estuvieras borracho y que te quieras justificar, pero tú lo has besado y has dormido en la misma cama». Elena se enfrenta al hombre 3 y delata ante los demás los placeres prohibidos que trataba de ocultar socialmente. Es el símbolo del escarnio público al que se verá víctima el hombre 3, al poner en evidencia su sexualidad. El personaje del hombre 1 es el único sin máscara y de los pocos con nombre propio, Gonzalo. Al darle nombre, Lorca quiere individualizarlo y personalizarlo. La mayoría de los personajes que intervienen en la obra utilizan nombres genéricos en vez de nombres propios que particularizan. Son figuras arquetípicas. Estos nombres genéricos y abstractos impersonalizan y engloban a todos, y así se elimina el carácter individualizador que tiene el eludir a los personajes por sus nombres. El hombre 1 obliga a los personajes a pasar por detrás del biombo para revelar el verdadero yo que llevamos dentro, despojado de la apariencia y la máscara que es como un escudo en la sociedad para ocultar la verdadera identidad. Así el hombre 1 se dirige al director para que reconozca su secreta homosexualidad. De nada sirve autocensurarse y convocar a Elena para seguir oculto tras la máscara y el teatro convencional. Las máscaras y los trajes esconden la identidad de los personajes, pero también el teatro al aire libre oculta el verdadero teatro bajo la arena. En el cuadro primero, el hombre 1 mantendrá un diálogo con el director sobre su opinión ante la posibilidad de mostrar y representar un teatro nuevo. Pero usted lo que quiere es engañarnos para que todo siga igual y no sea imposible ayudar a los muertos. Yo no discuto, señor, pero ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Trae usted una nueva obra? ¿Le parece usted obra más nueva que nosotros con nuestras barbas? ¿Y usted? ¿Y yo? Sí, usted. Lo reconozco todavía. ¿Y tú me reconoces? No, es este el argumento, por Dios. Elena, Elena. Pero te he de llevar al escenario, quieras o no quieras. Me has hecho sufrir demasiado. Pronto, el biombo, el biombo. El hombre 1 no tiene la necesidad de atravesar el biombo, ya que él no oculta sus deseos ni su verdadera personalidad. Él es fiel al teatro bajo la arena y lucha por la eliminación de las máscaras.
aunque es el personaje derrotado y cuya agonía finalizará con su muerte. Como expone María Clemente Millán, el hombre 1 basa la autenticidad de su amor por el director precisamente en la ausencia de la máscara y, por tanto, en la falta de hipocresía en su relación. Y el hombre 2 también experimenta una metamorfosis en el cuadro primero, cuando el director lo empuja bruscamente para que atraviese el biombo. Entonces, el director se dirigirá al hombre 2 con el nombre de Maximiliana, personaje que encarna a los homosexuales que en la Oda a Walt Whitman Lorca los describe como maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegrías. Contra vosotros siempre, que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores. El hombre 3 se encuentra en lucha constante con su instinto. Se avergüenza de sus sentimientos, está dispuesto a negar su verdadera naturaleza y finge atracción por el sexo opuesto. El hombre 2 y 3 encarnan algunos rasgos negativos del arquetipo homosexual. Para buscar el verdadero yo, durante la obra ocurren diferentes metamorfosis en los personajes que van unidas a la aparición de trajes vacíos independientes. En el cuadro primero, el traje de Arlequín es la primera metamorfosis que experimenta el director. Se transforma en un muchacho vestido de raso blanco con una gola blanca al cuello, tratándose del Arlequín blanco que aparecerá más tarde en el cuadro tercero, ya como un personaje autónomo al del director. El traje del Arlequín es el disfraz, la hipocresía, en contraposición a la sinceridad del hombre de las venas. Las intervenciones del traje de Arlequín son siempre repetitivas, volviendo a decir lo que él ha dicho o el eco de las palabras de Gonzalo, el hombre 1. El atuendo del Arlequín carece de cuerpo, aunque se mueva y hable. El traje de bailarina es la segunda metamorfosis del director y tiene lugar en el cuadro tercero. En un inicio son unos atuendos dependientes del director, que se convertirán en personaje según avance el cuadro tercero. La última metamorfosis del director se da cuando se arranca el traje de bailarina y muestra el cuerpo lleno de pequeños cascabeles dorados, y se dice llamar la Dominga de los Negritos. A continuación pueden observar un cuadro con las diferentes metamorfosis que ocurren en el drama. Como pueden observar, la gran mayoría ocurren durante el cuadro primero, a excepción del director, que en el cuadro tercero sufrirá las metamorfosis más profundas. El hombre segundo también sufre metamorfosis en el cuadro primero cuando es empujado bruscamente por el director y aparece transfigurado en una mujer vestida con pantalones de pijama negro y una corona de amapolas en la cabeza, llamada Maximiliana por el director. En el cuadro tercero aparecerá ella con traje convertido en personaje independiente al hombre 2. Su acción es mímica, ya que no habla nunca, es como un personaje inanimado, vacío, que ya no vuelve a aparecer. El hombre 3 no sufre cambios notables, al pasar rápidamente por detrás del biombo. Aparece sin barba con la cara pálida y un látigo en la mano. Lleva muñequeras con clavos dorados. El traje de bailarina, el traje de pijama negro y el traje de Arlequín habitan en una dimensión diferente a la de los demás personajes, vagando en un espacio de limbo, sin personalidad ni recuerdo de personaje que los habitó. El símbolo del traje, como aquello hueco y vacío, se aplica a todo lo que no logra encontrar su propia identidad. El concepto de vestido significa lo pasivo y lo negativo,
Al estar huecos, están vacíos de vida y de existencia. Trajes que han perdido la vida y son solo apariencia. Los dos personajes principales del drama son el director y el hombre uno, desdoblados en Enrique y Gonzalo y en la figura de Cascabeles y la figura de Pámpanos, respectivamente. Aun siendo importantes el resto de personajes, la acción de la obra se centra principalmente alrededor de esta pareja. Para concluir, afirmamos que Federico García Lorca innovó teatralmente la escena española. Con el público quiso actualizar la temática y la visión del teatro. Exigía una revolución teatral, llevando a escena esos cambios innovadores tanto en el tratamiento del tema del amor prohibido por la sociedad de su tiempo como en el teatro en sí. Quería romper con el orden establecido en el teatro comercial del momento y propuso un nuevo teatro en el que había que desprenderse de todas esas máscaras teatrales y sociales en las que vivían sujetos todos los individuos, tanto los espectadores como los dramaturgos. En el drama, el personaje principal, el director, es quien sufre más metamorfosis, en oposición al hombre uno, que no se oculta y muestra su verdadera identidad. Son diversos los personajes que ocultan su verdadera naturaleza tras la máscara en un mundo de apariencias, como son el hombre 2 y el hombre 3. El director, según vaya atravesando el biombo, será capaz de descubrir su identidad verdadera al desprenderse de la máscara y el despojarse de los trajes de falsedad y ocultamiento. Todas las metamorfosis que experimenta el director tienen una función de búsqueda. Hay que quitarse la máscara tras máscara y buscar la verdad y la esencia del verdadero yo. Hay que desprenderse de la máscara y así alcanzar el verdadero amor, tras el reconocimiento de nuestra verdadera identidad. Su intención era, en definitiva, mostrar el auténtico rostro de cada individuo, al desprenderse de la máscara social. Con la ayuda de una reforma teatral lo conseguiría, porque como afirmó en su charla sobre el teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país, y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien orientado puede cambiar en pocos años la sensibilidad del pueblo, y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera. Muchas gracias por su atención. Bueno, le agradecemos mucho a la profesora Rosana Ferrando Mateu por esta brillante conferencia sobre el público. Realmente, muchas gracias. También, bueno, primero, bueno, por todo el recorrido que ha hecho, por los diferentes temas, los diferentes personajes, las preguntas que trae el público, los problemas que trae, y también toda esa recopilación de imágenes increíble, ¿no? Muy sensitivo, ¿no? Se ve que esta obra genera, bueno, estas ganas de traducirlo así en imágenes teatrales, ¿no? Bueno, le quería hacer algunas preguntas. Gonzalo y Daniel nos van a ir trayendo preguntas del público. Bueno, en primer lugar, le quería preguntar eh, ¿por qué, por qué esta obra, porque el ciclo este año tiene como título Miradas desde el presente. Es Lorca, un poeta en Nueva York, Miradas desde el presente. Y le quería preguntar por qué le parece que esta obra en particular ha desatado tanto interés. Vimos ahí algunas, bueno, la obra de Pascual del 86, algunas mucho más recientes del, ¿no?, 2018. En Argentina también se hizo no sé, la comedia cordobesa, por ejemplo, hace poco. También hay varios libros, artículos que hablan sobre este interés. Bueno, y usted misma ha hecho su tesis doctoral sobre esta obra. Le quería preguntar eso, ¿qué hay en el presente, en la contemporaneidad, que invita a volver a pensar esta obra, a volver a reflexionar sobre ella o a ponerla en escena?
Sí, claro. Es que en el público Lorca es una crítica social, personal. Situemos la obra, claro, la obra en 1930. Por eso él la denominaba irrepresentable, porque él decía que tendría que pasar los años para ser representada. ¿Por qué tan actual? Pues porque realmente se puede interpretar de muchas maneras. Hasta hoy en día hay confusión de decir, si yo mi tesis la he basado en que el manuscrito está completo, cuando hay unas teorías que dicen que hipótesis que puede faltar un cuadro. Yo lo he estudiado como que está completo. El orden, Luis Pascual o Alex Rigola han seguido, han seguido un orden, el orden primero. La ópera, la loa del Pastor Bobo, la ponen al principio, que yo también la pongo al principio, la analizo como una presentación. Entonces, claro, es toda muy interpretable. Yo creo que por eso, porque no es una obra cerrada, está muy abierta. Creo que por eso es tan actual. Totalmente. Y usted, bueno, habla de las máscaras, ¿no? De las que se habla en el público, que son máscaras sociales y máscaras teatrales también. Y Sí. el hecho de sacar la máscara a escena, ¿no? Como dice el director, los continuos intentos por desenmascarar a otros o a sí mismos que aparecen, implican que la revolución teatral va de la mano de una revolución social, ¿no? En cuanto al modo de percibir el amor, la orientación sexual, los géneros, la libertad de amar y de elegir como se plantea. Bueno, en la obra, usted ve que estas dos revoluciones van de la mano, digamos, la revolución teatral y la revolución social. Bueno, algo comentó en su conferencia Sí. que es el mismo proyecto, en definitiva, ¿no? Sí, claro. Además es eso. Incluso Lorca, bueno, es que Lorca hizo muchas entrevistas, muchas conferencias. Entonces, con sus palabras está ahí, él lo dice, que al pueblo hay que alimentarlo con buen teatro. Claro, en la época esa había un teatro muy comercial, entonces él estaba totalmente en contra de ese tipo de teatro dirigido a un público burgués. Él quería que llegara al pueblo. Entonces, claro, él lo veía todo muy entrelazado, en la revolución teatral con la revolución social. Además, es irme, pero bueno, a Comedia sin título, ahí lo demuestra totalmente él, que la revolución está dentro del teatro, la revolución social, y claro, y ahí es donde él el problema es que ahí sí que solo queda, hay un acto de esa obra, solo pudo escribir uno. Claro, Entonces, por eso. está bien. Este, hablando bueno, de esta cuestión del teatro imposible, en alguna bibliografía se menciona la reacción de distintos amigos o colaboradores teatrales de Lorca cuando les leyó la obra o les propuso llevar la escena. Y bueno, algunos se desconcertaron o dijeron esto que era imposible en ese momento, pero otros dijeron que manifestaron un cierto o miedo de lo que pudiera ocurrir si este teatro se conocía, lo que pudiera ocurrirle a Lorca. Y le quería preguntar por qué le parece que existía ese temor porque pudiera provocar esta obra en los espectadores, bueno, en ese contexto. Era como demasiado virulento, demasiado radical Claro, la propuesta. claro. Bueno, no solo con el público, él todas sus obras las leía a sus amigos antes, hacía lecturas teatralizadas. Incluso él tenía el poder de modificar su voz y representar todos los personajes. Y la gente lo seguía. ¿Qué pasa? Que el público los leyó, los hermanos Loinaz no entendieron nada. Es que ya no es que estuvieran en contra del tema, es que no entendían la obra. Y claro, y aquí en España cuando llegó también se lo leyó a sus amigos y ellos ya sí que dijeron, ya no era el entender o no entender la obra, el tema homosexual veía que no era lo más correcto de esa manera tratarlo sobre el escenario. Claro, está Y era bien. eso. Era eso, sí. Y usted menciona que el director es una especie de alter ego, ¿no? Del mismo Lorca, ¿no? Y le quería preguntar si se podría pensar en esta obra como una especie de texto premonitorio sobre el propio asesinato de Lorca,
pienso sobre todo en esta escena del asesinato de Gonzalo, ¿no? Y la denuncia de la madre que, bueno, que habla del pez luna, que le entregan muerto. Eh, no sé si, si le parece que hay algo así como premonitorio porque justamente Pues Gonzalo, bueno, es el hombre que acepta su homosexualidad y todo, ¿no? Como sí, es el que es muerto. claro, pues yo no lo sé en el público. En Comedia sin título sí que es el autor el que se muere. Ujú, El autor, en el, en el primer acto, en el único acto que hay, ujú, el autor muere y el autor sí que para mí es Lorca ujú, en Comedia sin título. ujú. Aquí, claro, aquí Lorca, para mí Lorca es el director, El director, claro. porque Gonzalo es puro realmente. Además, Gonzalo, no lo he dicho, pero es como también el desnudo rojo, que es como Ujú, Jesucristo, ujú, también es otro personaje que es Gonzalo. ujú. Así como hemos dicho que el director es Enrique y es la figura de Cascabeles, pues los otros es el desnudo rojo es el hombre uno y Gonzalo, que son más Ujú, puros. Y además se sacrifica, muere. Jesucristo se sacrificó y se murió por la sociedad, pues el hombre uno sacrifica por sus ideas. Por exacto. eso, aunque claro, si, bueno, tú sabes el público cómo es, que todo está muy mezclado, todos los personajes, es complicado, la obra. Sí, sí, sí. Está bien. Que, por Y ejemplo, sí. una cosa que me gustó mucho de la puesta en escena de Alex Rigola es Ujú, que el actor que representa al desnudo rojo, al hombre ujú, uno, a Gonzalo, es el mismo actor. Entonces, ujú, eso ayuda a que claro, el público pueda seguir la historia. Eso sí claro, que facilitó un poco para que... claro, sí, sí. Por todos estos desdoblamientos múltiples, ¿no? Llega un momento que se vuelve un poco confuso por ahí. Este, y le quería hacer una pregunta que nos surgió bueno, con el grupo con el que estábamos trabajando, que para nosotros fue muy difícil hacer el público, lo queríamos hacer desde el 2018, después el grupo nunca se terminaba de conformar, se volvía, no sé, muy difícil. Entonces decía, a lo mejor sí es una obra imposible, porque no lográbamos, bueno, creo que por la dificultad misma del texto y eso, ¿no? Pero había esa escena final entre el prestidigitador y el director, siempre nos generaba como bastante duda, bueno, parecía como muy abierta, muy enigmática también. Este, y le quería preguntar a usted cómo ve usted esa confrontación final entre esos personajes, ¿no? Porque parece que ambos defienden distintas formas de teatro. El prestidigitador acusa al director de ser un hombre de máscara al mismo tiempo, y él abomina de los trucos del prestidigitador, le dice eso es teatro, en detrimento de un teatro más visceral, ¿no? Más ligado a la verdad. Pero también al mismo tiempo el prestidigitador es capaz de hacer desaparecer a la señora, y según algunas lecturas está asociado a la misma muerte, ¿no? En general, o también a la del director. ¿Cómo ve usted este personaje del prestidigitador y esta lucha final de estos personajes? Sí, Que ya claro, está muy transformado el director, ¿no? Ya ha pasado por todo lo que ha sucedido, está muy modificado desde el comienzo, pero el porque eso prestidigitador casi aparece ahí, es extraño. esa escena, bueno, es el final de la obra, se puede Ujú, decir. Claro, el prestidigitador para mí es la muerte ujú, en ese preciso momento, ujú, porque no le da más salida. Además, cuando empieza muy bien, que tiene frío, ¿no? Dice él, sí, empieza a tener frío porque empieza a morir. ujú, O la lluvia de guantes que dice, que eso ujú, simbólicamente el guante es la muerte. Eh, ujú, entonces, es una situación toda. Claro, el prestidigitador durante toda la obra es como, muy bien, el mago, el ujú, teatro, la ujú, falsedad, bueno, todos los trucos, ¿eh? Claro, como el teatro al aire libre. Entonces, ujú, que es como empieza el director a favor ujú, de ese tipo de teatro, lo que él va evolucionando a otro teatro, al teatro ujú, que es el que realmente le costará la vida, ujú, porque está ahí y le cuesta la vida el querer reconocer otro tipo de teatro, el teatro totalmente. bajo. Sí, claro, el prestidigitador es un personaje que yo no lo he tratado aquí, porque claro, él no tiene pero es muy interesante, ¿eh? Es un personaje muy interesante, porque claro,
porque también, también tenemos el caballo negro, que también representa un poco la muerte. Entonces, es porque son, los personajes, aun siendo diferentes, tienen cosas en común. Otra cosa que, cuando has comentado lo de la puesta en escena, Luis Pascual tuvo un actor por personaje. Imagínate cuántos personajes tuvieron, hay cuántos actores tuvieron que trabajar allí, porque Claro. no quería mezclar personajes. A diferencia de Alex Rigola, pero claro, también hay que comprender que hay 30 y pico actores, cómo pueden trabajar, es que es complicado, pero Claro, él se arriesgó en esa propuesta. claro. Hermosa su propuesta escénica, además de la arena azul, es preciosa, es una cosa Sí. visualmente, ¿no? Muy llamativa, muy hermosa. ¿Y sabe cuáles eran las personas estas como que habían dicho que no habían entendido? Usted ya lo dijo, me parece, sí. Sí, los hermanos Loinaz en Cuba, allí fue su primera lectura del borrador, porque claro, y ellos son, además, incluso él le dejó un manuscrito, que ese manuscrito se perdió, bueno, se perdió o lo quemó el hermano, porque él era poeta y también lo quemó todo allí en Cuba, en La Habana. Pues la hermana le dice a Lorca, ojalá me hubieras dejado Doña Rosita la soltera, porque le gustaba mucho más, la entendía, porque también empezó a escribirla, en vez del público. El público no le gustaba, no la entendía, eso fueron ellos. Aquí en España, pues también pues ahora exactamente no sé qué grupo era de los más cercanos, pero a Martínez Nadal era, que es el que le dejó el manuscrito realmente a los últimos días de su vida, y a él le hizo la lectura. Preguntan también cómo compatibilizar este teatro que propone aquí con el teatro popular que proponía con la barraca. Y si son periodos diferentes o es parte de la misma No, evolución de su eh, concepción del teatro. no eran paralelos. Él escribía porque él estaba en la barraca y luego también estaba en el Club Anfistora, también de teatro, que ahí preparó, así que pasen 5 años. Esa Sí, la sí, prepararon, hasta la ensayaron. El problema es claro, que como con la guerra civil y todo esto no pudieron estrenarla. Pero claro. claro, sí, con la barraca era teatro clásico, más era lo que él representaba, que él estaba totalmente a favor del teatro clásico. Totalmente. Preguntan si la obra fue escrita íntegramente en Cuba No, o no, la no. empezó en Nueva York. La gran parte sí que la escribió en, en Cuba. Además, los primeros cuadros, pero al final no. Además, está agosto del 1930, firmado el final, que ya estaba en España, él ya estaba. Ok. Bueno, están diciendo aquí, impresionante explicación, felicitaciones, excelente presentación, muy seria, muy interesante. También preguntan cómo se puede analizar el paralelo entre sacarse las máscaras del público y su crítica a la mariconería en la oda a Walt Whitman. Claro, es que claro, él, aquí el hombre 3 y el hombre 2 son los homosexuales, que él está en contra de ese tipo de Ujú, homosexuales. ujú, Es el arquetipo de homosexual que él no quiere. ujú. Por eso ahí yo creo que la oda, y ahí están, que es lo que he leído yo, que sí, que era porque, además más que nada porque son falsos. Ujú. No son homosexuales, sí que lo sienten, pero no les importa luego fingir o estar con una mujer para lo que en la sociedad, para lo que dirá la gente. Eso, algo que totalmente el hombre uno no es. El hombre uno quiere la verdad. Claro. Incluso hay las mismas frases, ¿no? Lo de asesinar a la paloma, ahí como está en el público, también está en esta oda. Aparecen, y también en general con otros poemas de poeta de Nueva York, aparecen frases como muy similares, muy palabras, como que Sí, está en la misma búsqueda, ¿no? Por ahí. sí que es cierto. Sí, hay muchos versos de poemas que están muy entrelazados con el público bueno, con este tipo, obras de él. Buenísimo. Bueno, creo que no hay más comentarios, al menos no los han puesto aquí en el chat.
Bueno, seguramente la gente luego va a poder escribir ahí en el Facebook. Y no, por ahora no, me dicen que no hay más. Va a quedar también grabado, así que la gente lo va a poder ver después y disfrutarlo. Así que bueno, le damos realmente muchas gracias por su tiempo, bueno, de verdad por el compromiso, bueno, y por toda esta hora impresionante de viaje hacia el centro del público y de Lorca. Realmente, muchas gracias, muchas gracias. Le agradecemos muchísimo. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, gracias. Bueno, invitamos a las personas que estén mirando, ahora a las 7 de la tarde, hora argentina, va a haber una conferencia performática sobre Lorca y el jazz, que se llama Lorca a puro jazz, con Patricio López Tovares y Santiago Oga, que es músico. Así que los invitamos, bueno, a los que quieran para seguir allí. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a la profesora Rosana Ferrando Mateu por su conferencia sobre... Gracias. Muchas gracias.